Imagínate por un momento haber sido parte de un invento que cambia la historia de la humanidad por completo, de haber participado en una idea tan revolucionaria que tu nombre perdure por decenas y centenas de generaciones, que estuvieron detrás de las creaciones como la rueda, el hormigón, la máquina a vapor o internet, pueden constatar tu sentimiento inexplicable para la mayoría de nosotros. Sin embargo, no todas las invenciones tienen fines exclusivamente beneficiosos para el mundo, sino que hay algunas que, a decir verdad, han dejado un saldo trágico y macabro, y algunos de los genios detrás de esos temibles hallazgos han terminado atormentados por toda su vida, por algo que consideraron en un principio el mayor triunfo de sus vidas. ¿Quieres conocer de quiénes hablamos? Pues a continuación, te los presentaremos. Philo T. Farnsworth. Curiosamente, el inventor de la televisión se negaba a tener uno de estos equipos en su propia casa. Philo T. Farnsworth, quien a la corta edad de 14 años inventó los principios básicos de la televisión electrónica. Sin embargo, su invento sería utilizado de forma contraria a la que esperaba. Farnsworth tenía una visión idealizada de lo que sería la televisión en la sociedad. Según su creencia, permitiría que las personas aprendieran unas de otras, siendo la televisión un medio de educación y que además resolviera los problemas mundiales. No obstante, su deseo se desvirtuó y la televisión terminó siendo tal como la conocemos actualmente. Así, el inventor vivió lo suficiente como para ver que su invento había dado un giro inesperado. Las personas no estaban recibiendo educación a través del televisor y los problemas de la humanidad estaban cada vez peores. De hecho, con el pasar de los años, fueron más comunes los programas que transmitían contenidos mundanos y cada vez fueron menos los programas televisivos de contenidos educativos e informativos. Sobre la base de esto, el inventor se lamentó de su creación, ya que pensaba que las personas desperdiciaban su tiempo viendo televisión y que además era utilizado como un medio masivo para manipular a la población. En su opinión, no había programas que valieran la pena, por lo que prohibió que en su casa se colocara uno de estos aparatos. Robert Oppenheimer. El físico teórico estadounidense es considerado el padre de la bomba atómica, pues fue el director y uno de los principales pioneros en el proyecto Manhattan, en el cual se consiguió desarrollar la primera bomba atómica de la historia. Oppenheimer fue una persona compleja y carismática, quien se había dedicado a estudiar los procesos energéticos de las partículas subatómicas, incluidos los electrones, los positrones y los rayos cósmicos. Robert vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, un momento en los países luchaban entre sí y en donde millones de personas morían cada día, hecho que provocó que su vida profesional tomara otro rumbo. Así que luego de que Albert Einstein le enviara una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, advirtiéndole del peligro que amenazaba a toda la humanidad si los nazis se convertían en los primeros en fabricar una bomba atómica. Quien lideró esta odisea fue justamente Oppenheimer. Rápidamente comenzó a buscar un proceso para la separación del uranio 235 del uranio natural y a determinar la masa crítica necesaria para fabricar dicha bomba. Él nunca observó un atisbo de que el conflicto bélico llegara a su fin, así que mientras fabricaba la bomba atómica, el equipo científico creyó que su trabajo haría del mundo un lugar más seguro, por lo que para Oppenheimer era un honor ocupar el puesto de mayor responsabilidad y lo llevó al límite. En 1945, eligió la meseta de los Alamos, Nuevo México, para detonar su nuevo invento, en una operación llamada Trinity, a menos de un mes antes de que se lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, donde se estima que murieron entre 150,000 y 250,000 personas. A fines de la década de 1950, Oppenheimer estaba bastante amargado y deprimido. Lamentó no haber tenido éxito con sus ambiciones de control de armas y haber sido incapaz de frenar el aumento de grandes arsenales de varios megatones. En su momento, declaró: "Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos". Arthur Gadsden. El fisiólogo y biólogo vegetal estadounidense Arthur Gadsden nunca pensó que estaba creando algo que podría ser utilizado como arma. Su área de estudio se centraba en las hormonas vegetales y en los efectos de la luz en el desarrollo de las plantas. En eso estaba cuando experimentó con un regulador de crecimiento de plantas llamado ácido triiodobenzoico. El científico descubrió que este componente podría estimular la floración de la soya y hacerla crecer más rápidamente. Sin embargo, también advirtió que si se aplicaba en exceso, el compuesto haría que la planta perdiera sus hojas. Pero los hallazgos de Gadsden no quedaron reducidos solo al mundo vegetal. En el contexto de la guerra de Vietnam,
Otros científicos lo utilizaron para crear el agente naranja, un poderoso herbicida que tenía como objetivo eliminar selvas y cosechas que podían ser aprovechadas por la guerrilla del Vietcong. Así, desde 1962 a 1970, las tropas estadounidenses liberaron aproximadamente 20 millones de galones del herbicida para destruir cultivos y exponer las posiciones y rutas de movimiento de sus enemigos. Ante esto, Carlson se vio profundamente afectado y alertó a las autoridades y al mundo en repetidas ocasiones del enorme daño ambiental que estaba causando el agente naranja. Luego, acusó que el herbicida también presentaba un riesgo para los humanos. El componente más peligroso del agente naranja es la dioxina, un contaminante que puede permanecer en el medio ambiente por décadas y que, entre otras cosas, puede causar cáncer, malformaciones del desarrollo fetal, problemas de infertilidad y atacar al sistema nervioso e inmune. Más tarde, el biólogo vegetal diría: solía pensar que uno podría involucrarse en las consecuencias antisociales de la ciencia, simplemente no trabajando en ningún proyecto que pudiera tener fines malignos o destructivos. He aprendido que las cosas no son tan simples y que casi cualquier hallazgo científico puede pervertirse o deformarse bajo las presiones sociales. Número 4. Mikhail Kalashnikov. Mikhail fue el diseñador de una de las armas más reconocidas del planeta. Se trata del fusil semiautomático AK-47. En 1947, el ruso Mikhail Kalashnikov creó este fusil sencillo, resistente y confiable que se convirtió en el arma de rigor de los ejércitos soviético y ruso, así como de decenas de otros países. El AK-47 fue un símbolo de la revolución alrededor del mundo. Estuvo en acción en los campos de batalla de Angola, Vietnam, Argelia y Afganistán. También fue compañero de ejércitos rebeldes en América Latina. Además, grupos palestinos lo utilizaron con frecuencia y hay una célebre foto de Osama Bin Laden ostentando el rifle con su característico cargador curvo. La relativa simplicidad del diseño hizo que su manufactura fuera barata y su mantenimiento en el campo de batalla sencillo, por lo que se convirtió en el fusil de asalto de mayor uso en el mundo y, según los cálculos, acumula más muertes que las bombas atómicas. Poco antes de su muerte, Mikhail confesó que tenía un dolor espiritual insoportable. Esto fue dado a conocer por medio de una carta al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa a la cual asistía. Dijo que sentía responsable de los millones de muertes causadas por su revolucionario fusil, comentando lo siguiente: mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta insoluble. Si mi rifle privó a la gente de la vida, ¿puede ser que yo, un cristiano y un creyente ortodoxo, tuve la culpa de sus muertes? Cuanto más vivo, y más me pregunto por qué el Señor permitió al hombre los deseos diabólicos de la envidia, la codicia y la agresión. No hay duda alguna que las ideas, sueños y creaciones de unos pocos hombres pueden beneficiar o afectar la vida de miles, y esto solo el tiempo lo decidirá. Esto fue Un Mundo Deshebrado.